Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. ¿Y por qué se quemarán los archivos? Es algo raro. Hay un gusto culposo de los papeles por quemarse. Sí. Los papeles viejos. Tienen esa tendencia a cobrar vida y... A conflagrarse. Sí. Bueno, pues entonces así nos queda muy claro esto, porque como una villa establecida no existía. No. Okay. No, y lo que suele pasar, de acuerdo a la historiadora Alejandra Moreno Toscano, que tiene un libro delicioso que recomiendo a la audiencia, con el permiso de ustedes me voy a ir permitiendo continuamente Por favor, hacer alguna que otra por referencia bibliográfica, ¿no? Por curiosidad. Muchas gracias. Ella, por ejemplo, ha estudiado las haciendas de la región de Cholula y llega a la conclusión que todas ellas son del periodo novohispano. Quiere decir que no estaban los asentamientos ahí, sino que se generó el asentamiento productivo, urbano, español, y se otorgaban mercedes de tierra a las poblaciones indígenas, sobre todo de los poblados de Huejotzingo, de Cholula, de Tepeaca, para traerlas acá, concentrarlas, y claro, se mataban dos pájaros de un tiro. La mano de obra. Mano de obra controlada. Claro. Y refundas, ¿no? Das una nueva fisionomía al espacio en función a tus propios intereses económicos, políticos, etcétera. Ese podría haber sido el caso justamente de Chipilo. Ahora, ya como establecimiento, la colonia Fernández Leal, que es el nombre que va a adquirir, que fue resultado del cuarto contrato de colonización que firmó el Ministerio de Fomento con la compañía Riso, una compañía italiana, que hoy no suena a trata de personas, ¿no? Pero sí, es muy curioso y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero tú habías oído hablar, Guillermo, que en esas épocas del porfiriato, un poquito después del primer periodo del porfiriato, hubiera habido ese interés de colonizar México. Yo nunca lo había escuchado. Qué interesante. Y lo curioso es que los proyectos de colonización arrancaron en 1825-26. Es decir, en cuanto el país se independiza, post-independista, inmediatamente inician proyectos. Yo siempre digo aquí, si uno va a leer a políticos intelectuales argentinos, chilenos, brasileños, guatemaltecos, mexicanos, liberales, conservadores, federalistas, centralistas, republicanos, monárquicos, de todos los colores, todos están de acuerdo en una cosa. El problema latinoamericano en el siglo XIX es el indio. En la concepción de los latinoamericanos, de las élites latinoamericanas del siglo XIX, el indio no es resultado de los que construyeron las pirámides, no. El indio es heredero de ese resquicio colonial al que las leyes de Indias le dieron un trato jurisdiccional especial y los mantenían en la minoría de edad. Y entonces la lógica del gobierno, de los gobiernos del siglo XIX era: el indio no sabe trabajar, se alcoholiza con pulque a cada rato, hay que modernizarlo. ¿Cómo lo logramos? Importando gente de la mejor calidad, y en la mentalidad del siglo XIX esos son los europeos. Fíjate. Pero no podía ser cualquiera, porque acuérdense ustedes que México ya había pasado por el trauma de Texas, y entonces no podían ser protestantes. Y el tema español estaba todavía fresco, incluso... Nos acabábamos de independizar de España. Claro. Y Tomás Pérez Bejo ha hecho alusión de que en pleno centenario de la independencia, 1910, en el primer cuadro de la Ciudad de México, hubo linchamientos contra vecinos españoles en este fervor patriótico, ¿no?, que se despertó en el centenario. Entonces, importar españoles era riesgoso. Y ya para el periodo porfirista, no podían ser franceses por la intervención. También. Y acabábamos de deshacernos de un emperador francés. Precisamente. Bueno, un emperador mandado por Francia, pero... En ese camino también, como lo refiere el propio cronista, imaginemos que vamos hacia Chipilo, y bueno, también en gran parte de la colonia pues fue precisamente el meter en la cintura ideológica a varios grupos, digamos, autóctonos a través de la religión, y gran parte tuvo que ver la edificación de templos que tuvieran ese sincretismo para poderlos
allegar, digamos, a la religión católica. Y creo que uno de los más importantes, sin duda, es Santa María Tonantzintla, que se encuentra en el camino, digamos, en la ruta para llegar a Chipilo, un templo hermoso del siglo XVI, y en donde está dedicado, por supuesto, a Tonantzin, o es Tonantzintla, que es el lugar de la madrecita o de nuestra madre, y que es de los pocos, yo creo, donde se refleja ese gran sincretismo al tener querubines de rasgos indígenas. Y otro es San Francisco Acatepec, que también pues, es siglo XVII, pero que es reconocido por esas grandes fachadas de mosaicos de talavera de ladrillo rojo. Y creo que con ello pues, son representaciones del barroco que también tuvieron que ver en el forjar una identidad ya rumbo a Chipilo. Totalmente, incluso Acatepec también por el recubrimiento de oro. Claro. ¿No? Que hay dentro, similar a la capilla del Rosario. De los dominicos. Que si no han ido, por favor, dense una vuelta, ambos, por favor, que son una joya de Y ese templos. muro, esos muros de ladrillo rojo con talavera, de los cuales ya hemos hablado aquí, que son muy poblanos, ¿no? En el patio de Santa Mónica los puedes ver también, y en la misma fachada el patio de los Azulejos, pero también en la fachada de San Francisco. Sí. Pero queremos que nos diga cómo empiezan los primeros evangelizadores a hacer su obra ya, digamos, en estas colonias. Y esa es una pregunta muy interesante porque justamente este 2024 se cumplen 500 años de la llegada de los 12, los primeros franciscanos los 12 a apóstoles. tierra americana, ¿no? Que justamente fue un número cabalístico en la religión católica. Si ustedes llegan a ir al municipio de Esperanza, ahí hay lo conozco. una productora de sidra. Y justo no es casual eso, porque la ruta franciscana corre desde San Salvador, El Seco, pero El Seco se le agregó después, Quecholac, Acatzingo, Segura de la Frontera, que es lo que conocemos como Tepeaca, Xochitlán, Tecali, Coatinchán, Acatepec. Y de ahí entra, ¿no?, a Cholula, corre a Huejotzingo y ya ingresa a Ciudad de México. Y fue justamente el virrey Luis de Velasco quien autorizó ya a los franciscanos, que ya estaban aquí haciendo su chamba, pero fue él quien los autorizó en 1559 a fundar conventos. Los conventos son unidades de vida común donde las comunidades religiosas reproducen su vida material y simbólica, rezan, preparan comida. Por ejemplo, ya tuvieron el capítulo del chile en nogada, que surge en la dinámica de las vidas conventuales. Se rigen por las constituciones de la orden, tienen su vida democrática también. Era toda una elegían organización. Ellas y ellos a sus superiores. Claro. Y hay buenísimos archivos coloniales, ¿no?, de las monjas las monjas de una facción política del convento, pidiendo la intervención del obispo. Que también echaban grilla. Sí, porque resulta que el demonio se apropió de algunas hermanas y las hizo votar en tal sentido. Oh, buenísimo. Eso es grilla, ¿no? Sí. Y es que también qué aburrido ha de haber sido vivir en esas. Claro. Inventarse chismes y grillas. Buenísimo. Y recetas. Y recetas y fantasmas. Claro, y cocinar. Fue para 1536 cuando lo que se conoce como la custodia del Santo Evangelio, que era el primer territorio que crearon los franciscanos en Nueva España, fue elevado al rango de provincia. Y eso les permitió darle sustentabilidad económica y viabilidad jurídica a todas las acciones que los franciscanos fueran llevando a cabo. Como parte del legado cultural que los franciscanos trajeron fue la manzana, que no existía en el territorio americano. Y para cultivarla, los franciscanos vieron cómo se cultivaba lo que ellos llamaron la manzana americana, que es el tejocote. Y entonces emulaban la práctica del cultivo de la del tejocote. Y le salió bien, ¿eh? Y así es como prosperó, pero muy bien. Y de ahí viene la sidra, ¿no? Y los huertos de los conventos. Exactamente, que son sobre todo de manzana, y eso nos permite explicar por qué uno de los elementos fundamentales de los chiles en nogada pues es tanta manzana, ¿no? Pero además de esto, pues se trata de propagar la doctrina cristiana, porque recuerden ustedes que el Papa autorizó a los emperadores, a los reyes católicos y luego al emperador a colonizar América, pero no para simplemente incorporarla territorialmente a su imperio, sino para traer el evangelio a estas tierras y salvar las almas de estos pobladores para Cristo, paganos, ¿no? Justamente. Entonces, esa fue la labor que empezaron los franciscanos, que también hicieron una labor de autopercepción y de conocimiento de los indígenas, porque se dieron a la tarea de conocer las lenguas, las tradiciones, las costumbres
para ir modificando su sistema de creencias. Claro. Pero educaron a las élites. Y ahí está el colegio de Tlatelolco, que era encargado para educar a las élites indígenas dentro de la nueva cultura europea.